Catholic.net Radio presenta El demonio como instrumento con el Padre Fortea, de la colección La posesión y el demonio. Para nosotros tu opinión es importante. Comunícate, radio@catholic.net. Es tiempo de escuchar. El tema de la conferencia es el demonio como instrumentum sanctificationis. El demonio como instrumento de santificación. Cuando consideramos este tema, lo que se ve muy claramente es la diferencia entre la visión del cielo protestante y la católica. En una visión protestante de la retribución no tendría ningún sentido el demonio, ninguno. Mientras que en la visión católica sí, porque en la lucha contra las tentaciones es donde se forjan determinadas virtudes. No todas, ni mucho menos, pero hay algunas virtudes que solo se forjan en la lucha. Y después vamos a ver que algunas solo en la lucha contra la tentación. Hay una frase preciosa que repetían los santos padres, y es esta: sin el odio del verdugo no tendríamos la paciencia de los mártires. Y esto es una maravillosa verdad. Sin el odio del verdugo no tendríamos la paciencia de los mártires. Los mártires pueden ejercitar, pueden desarrollar unas muy específicas virtudes solo porque hay alguien que les va a hacer ese daño. Sin esas personas hubieran desarrollado otras virtudes, pero no esas. Dios, viendo cómo se santifica una persona, un cristiano en la época de los romanos, por ejemplo, Él sabe muy bien, esta persona, si sigue viviendo, va a seguir desarrollando estas virtudes, va a seguir acumulando estos actos. Y Él dice, ahora voy a interrumpir ese tiempo de vida y por lo tanto esas virtudes, para que en el sufrimiento en el calabozo, en la angustia al salir a la arena, en el dolor físico en el momento del suplicio, pueda desarrollar toda una constelación de virtudes en un tiempo brevísimo, pero con un fulgor de luz, con una intensidad tremenda. Pues este ejemplo, que es un ejemplo muy claro, el de los mártires, lo podemos desarrollar en multitud de virtudes en la vida de los cristianos. Porque en nuestra vida espiritual tenemos unos elementos positivos y unos elementos negativos. Los elementos positivos pues son claros, son las buenas lecturas, la conversación con personas piadosas, la recepción de los sacramentos, la visita a un lugar sagrado como es una iglesia, etcétera, etcétera. Esos son elementos positivos que desarrollan unas virtudes. Pero Dios, en su sabiduría, también permite pues que comience la crítica de un vecino, la oposición de un padre a decir estás perdiendo mucho tiempo en la iglesia, problemas de conciencia, escrúpulos, etcétera. Todo eso desarrollará otras virtudes que de ningún modo se hubieran desarrollado en un campo de cultivo pacífico, digámoslo así. Dios podía haber hecho que el demonio no pudiera actuar de ningún modo en este mundo. Otras cosas parece que dependen más de nosotros, aunque todo como causa última está permitido por Dios. Pero uno dice, veo lógico que si un vecino se pone en contra mía, pues murmure. Sin embargo, hay cosas que dependen solo de Dios, y una de ellas es la interactuación del mundo demoníaco con el mundo humano. Eso depende solo de Dios. Y por lo tanto, si el demonio nos tienta es porque Dios expresamente lo ha querido. Con lo cual, debemos ver la tentación como
un elemento más de nuestra santificación. Sabiendo, y eso nos tiene que dar una gran tranquilidad, que la Biblia es muy clara: no permitirá Dios que seáis tentados más allá de vuestras posibilidades, más allá de vuestras fuerzas. No permitirá Dios que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Pero claro, a veces se lleva un poco al máximo. Uno dice, ya no puedo más. Y Señor, resisto, creo. En esos momentos uno está haciendo el máximo esfuerzo. El que levanta pesas, en el máximo esfuerzo es cuando desarrolla más la potencia de sus músculos, siempre llevando las cosas hasta donde puede. Lo mismo sucede con Dios. Es como el artista que dice, no voy a hacer una buena obra, voy a hacer las cosas al máximo de mi arte. Un pintor, voy a tratar de esforzarme en cada matiz, en cada línea, al máximo, no más o menos. Pues lo mismo hace Dios como el gran artista que está pintando en nuestras almas. Y uno de los pinceles que usa, uno de los muchos pinceles, es el demonio. Sabiendo además que el demonio tienta a cada uno no más allá de las fuerzas que uno tiene. Esto lo comprendemos porque si no todos los demonios podrían unirse en atacar a una sola persona, y una vez que la hundieran, a por el siguiente, y otra vez que la hundieran, a por el siguiente. Sin embargo, no lo permite el Señor. Hay que tener también en cuenta que no tenemos un demonio siempre a nuestro lado. Un ángel de la guarda sí, un demonio no. Y que la mayor parte de las tentaciones no provienen del demonio. Eso también es otro elemento interesante. La mayor parte de las tentaciones proceden de nosotros mismos y muchas del mundo alrededor. Es lógico, no se necesita ningún espíritu maligno para que, viendo la pompa del mundo, la belleza del mundo, todas esas cosas tan atrayentes, pues uno sienta la tentación dentro de sí mismo, pues abrazar esas cosas en vez de las que cuestan más. No hace falta ningún espíritu maligno para eso. Pero algunas tentaciones, lo sabemos por la Biblia, sí que vienen del demonio. ¿Cómo distinguir las que provienen del demonio de las que provienen de nuestro interior, por nosotros mismos? Pues no es sencillo, realmente seguros nunca vamos a estar, pero una tentación que no tiene ninguna causa razonable, que es muy prolongada y es muy vehemente, podemos sospechar. Un ejemplo, si uno pasa al lado de un kiosco de prensa donde hay fotografías en las revistas pues obscenas, es lógico que uno sienta esa tentación, aunque uno ya haya pasado de largo, pero lo que ha visto un segundo que esté todavía en la mente. Sin embargo, no es lógico, y este es un caso real, que un seminarista pues esté en la biblioteca del seminario y a las 12 de la mañana con unas tentaciones espantosas contra la pureza. Y además todos los días, y además durante media hora, y con una vehemencia espantosa. Allí tenemos un signo que nos hace pensar que es el demonio. Signo, seguridad no. O una persona que nunca ha tenido escrúpulos de conciencia, nunca, y en un momento dado, pues del día a la mañana empieza a sufrir unos escrúpulos espantosos. Pues allí también tenemos indicios para sospechar que eso puede provenir del demonio. Máxime cuando estas personas de pronto un día se les acaban los escrúpulos y nunca más vuelven a tener. Otra cosa es que los tuviera de toda la vida, que tuviera una psicología tendente al escrúpulo, eso se nota. Pero si es algo abrupto y que termina abruptamente, pues allí tenemos una sospecha. La falta de causa razonable, la intensidad y la prolongación en el tiempo. Y el ejemplo máximo de todo esto es la noche oscura del espíritu. De pronto, una persona que se ha esforzado por Dios durante años, que ha sido fiel a Dios, que ha sacado de sí toda tentación, toda causa de tentación, malas lecturas, etcétera, pues
una tentación contra la fe terrible. Esto suele ser lo más común. Si todos ustedes fueran fieles a Dios al máximo, todos pasarían por la noche oscura. No hay nadie que se pueda librar de la noche oscura del espíritu si se entrega totalmente a Dios. Podrá llegar al cabo de un año, de 5 años, de 10, pero llega a todos. No hay ni un solo santo que nos haya dejado en sus escritos espirituales, autobiográficos, diarios, libros de conciencia, etcétera, que no hagan mención a un periodo de noche oscura del espíritu. Este periodo sucede cuando el alma ya ha hecho todo lo posible para purificarse, todo lo que está en su mano. Entonces Dios le dice: ahora vengo yo, y ahora soy yo el que te voy a purificar. ¿Cómo? A través de la tentación del demonio. Le voy a dar rienda libre a que pueda tentarte con toda la intensidad que desee, todo el tiempo que quiera. Y allí es donde, en ese fuego de sufrimiento, las últimas escorias se queman. ¿Por qué? Pues porque el alma, santificándose, va quitando primero las cosas de la carne, las cosas más bajas, después va quitando más y más cosas malas, pero lo más difícil de todo es quitar la soberbia, porque además las mismas virtudes inducen a la soberbia. Si una persona bella puede sentir soberbia, sentirla aunque no consienta al verse al espejo, las virtudes son la belleza más grande que existe, y cuando uno las cultiva en grado sumo puede sentir esa tentación. Entonces viene Dios y purifica aplastando totalmente a la persona bajo el peso de la tentación, porque de pronto le falla lo que es la base de todo, la fe. En la noche oscura, en lo que ataca al demonio siempre es la fe. Dios no existe. Has perdido toda tu vida aquí, entre pobres, o en noches de vigilias de oración pasando frío, ayunando, tal, para nada. Vas a morir y como un perro. No hay nada después. Eso un día, otro día, uno llega a la oración, frialdad absoluta, vuelve otro día a la oración, nada, lee los evangelios, las cosas que siempre le habían a uno llenado de ardor, nada. Esto lo tuvo desde la Madre Teresa de Calcuta, que al final de su vida pues continuamente le venía esta idea a la cabeza de que Dios no existía y de que todo lo que había hecho había perdido su vida, podía haber disfrutado y la has malgastado. Lo sabemos bien por la causa de canonización. Nadie lo supo hasta que salió este tema en la causa. Santa Teresa de Lisieux no aparece en Historia de un alma, pero los escritos últimos, cuando ya no podía escribir, lo dejan muy claro, con una tentación de suicidio espantosa. Llegó a pedir que apartaran de sí, de la mesilla que estaba a su alcance, una medicina que sabía que si se tomaba todo el frasco podía morir, y lo comentó muchas veces este tema. Bueno, y después están los ejemplos clásicos, San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera. Allí el alma descubre que no puede nada, y que de un día para otro se puede encontrar pues a cero, habiéndolo traicionado todo, pero además de un modo terrible, y empieza a comprender que las imperfecciones que veían los otros hermanos, pues sí, son ciertas, pero que ya hacen bastante teniendo fe, ya hacen mucho, cuando ella misma se siente mucho más débil. Entonces este periodo, cuanto más intenso es más breve, puede durar meses, puede durar un año o incluso más, pero después de este periodo ya el alma purificada es cuando entra en la vía mística, claramente. Como vemos aquí, la razón de que el demonio pueda actuar es una razón maravillosa. El demonio, al tentar ese alma, lo que busca es hacer el mal, y sin embargo él está siendo el cincel que está esculpiendo esas formas en el místico. Y ojo, sin noche oscura no podría llegar a la misma perfección que sin noche oscura. Recordemos
también que la Sagrada Escritura dice, hasta el Hijo del Hombre sufriendo aprendió a obedecer. Todas estas cosas al que las sufre pues le resultan poco convincentes, en el sentido de que cuando uno no lo está sufriendo pues dice es verdad, pero cuando uno está golpeado con el martillo de la tentación ya no ve nada, ya solamente ve la sequedad, la aridez, y sin embargo se santifica de esa manera. Bien, después también es interesante observar que el demonio tienta a cada uno según es decir, al niño le tienta como niño, le va a tentar con cosas sencillas, etcétera, mientras que a un teólogo le va a tentar como teólogo, pues le puede tentar con cuestiones teológicas, a desviarse un poco, a anteponer su opinión sobre la de otros. Ni siquiera estoy hablando de heterodoxias, pero una cierta fijación en defender las propias posiciones, o problemas teológicos que le quiten la paz. Le puede tentar a dedicarse más al estudio a costa del tiempo de oración, haciéndole ver que su tiempo en el estudio es muy importante para la salvación de lo que sea, de la iglesia o de... A un niño esa tentación es que ni la iba a comprender. A un asceta le tentará como asceta. A un pecador, pues lo lógico es que le tiente con cosas de la carne, etcétera. No tiene ningún sentido a un hombre que está continuamente en el fango del pecado, pues no va a tener escrúpulos de conciencia con el adopcionismo o sabelio, mientras que a un señor que toda su vida es la teología, eso puede convertirse en un gran tormento. No le va a dar escrúpulos de conciencia, los escrúpulos que puede conocer cualquier confesor, continuados, de cosas pequeñas, pues a alguien que ejerce la prostitución, mientras que a alguien que está en un monasterio en medio de la montaña no le va a tentar el demonio a que se tome una raya de coca, de cocaína. Va a perder el tiempo, y no está él para perder el tiempo. Es decir, el Papa tiene tentaciones como Papa, el niño como niño, el pecador como pecador, cada uno las suyas. Incluso el Papa, el demonio puede acercarse al Papa. Oremos lo que oremos. No hay nadie que esté libre de la tentación, porque ya hemos visto que es un elemento más en esta milicia que estamos teniendo en la tierra. Vita hominis militia es, la vida del hombre es un servicio militar, un tiempo de milicia. Entonces ni el Papa, incluso en la iglesia puede el demonio entrar, le desagrada, ciertamente le desagrada mucho, va a entrar menos, porque siente una aversión a estar allí, a actuar allí. El demonio está en cuanto que actúa, pero va a sentir esa aversión. Pero puede, incluso al lado del altar, el sacerdote puede tener sus tentaciones, incluso con la presencia de Cristo. Va a ser mucho más difícil que se anime, pero puede hacerlo. Por poder puede. Va a ser más difícil. Porque claro, depende del poder de cada demonio. Los hay más poderosos y los hay menos. Esa es la razón por la que siempre se puso en las iglesias agua bendita. El agua bendita, además de razones simbólicas, razones para simbolizar la purificación, etcétera, etcétera, además de otras razones que no voy a entrar, una de las razones por las que hay agua bendita a la entrada de las iglesias es porque aleja al demonio. Hay mucha gente que dice, padre, yo entro a la iglesia y es que la mente se me va porque me empieza a acordar, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, Pues muchas veces, si uno se santiguara con fe, con el agua bendita, el demonio se encontraría con una barrera. No significa que no se vaya a distraer, pero ya solo serían las distracciones de la persona, no las que vengan de fuera. Bien. Y después de haber dicho esto,
pues también hay que decir que el demonio no es necesario para la santificación. El demonio es, el que pueda actuar el demonio en nuestras vidas es algo que ha concedido Dios. Enriquece la paleta del pintor, las posibilidades del artista, que es Dios al hacer cada alma. Pero si no hubiera existido nunca el demonio, nos hubiéramos santificado igualmente, solo que no hubiéramos podido ejercer unas virtudes. Si los ángeles pueden ejercer unas virtudes, pero no pueden ejercer otras. Y el hombre sí que es capaz, pues, de ayunar, por ejemplo, o de ser casto. Los ángeles no. Una vez, si hubiéramos estado en estado de gracia, los primeros padres, si no hubiera habido pecado original, pues entonces seguro que hubiera habido menos pecado, pero a lo mejor también hubiera habido menos heroísmo por parte de otros. No lo sabemos, porque la situación que vivimos permite que el bueno pueda ser más bueno, porque tendrá que ser bueno y luchar además contra lo que le impide ser bueno. Entonces, ciertamente hubiera habido menos pecado, pero no sabemos si hubiera habido santos de la talla como los hemos tenido. No lo sabemos, porque hay que entender que Dios siempre permite el mal para conseguir un bien, y el mal es malo, eso es objetivo, pero no sabemos ese mal si puede ser causa de mayores bienes, con lo cual el demonio no es necesario para la santificación como ningún mal, pero es un elemento más que tiene para poder actuar Dios como artista. El mundo en el que estamos le da unas inmensas posibilidades, iba a decir máximas. Sí, Dios puede permitir cualquier mal en cualquier momento, y también puede concedernos no solamente los bienes del paraíso, sino los bienes que ha puesto como remedio a los males que ya hay, como son los sacramentos, etc. En ese sentido, el mundo en el que vivimos es maravilloso para santificarse, y cuanto uno peor lo pase, pues Dios lo ha permitido así. Nunca debemos ver en los males un obstáculo, sino el medio para la santificación. Bien, yo también había pensado, si el demonio estuviera dando esta conferencia, ¿qué es lo que os diría si estuviera sentado aquí? Pues lo tenía escrito, no lo he leído desde hace un año, pero os hubiera dicho cosas como estas: no os esforcéis, no hay que matarse, Dios lo que busca es que améis, y ya está. ¿Para qué os queréis matar? En realidad, la fe, lo único que basta es la fe, y bastaría que el Evangelio hubiera dicho tened fe, y que ese hubiera sido el capítulo primero y el versículo primero y final. Después os hubiera dicho: Cristo murió en la cruz para que fuerais buenas personas. Pero lo de crucificarse con Cristo se lo han inventado los obispos. Cristo no quiere que le imitéis. Después, también otra cosa que suele decir mucho: es verdad que se dice en el Evangelio yo soy el camino, la verdad y la vida, pero seguro que hay algún teólogo en los próximos años que descubre con total seguridad que ese versículo fue interpolado por una comunidad del siglo II o III. En realidad lo mejor del Evangelio es siempre la glosa. El Evangelio solo es peligrosísimo. Debería no dejarse leer por la cantidad de peligros que implica leer directamente la palabra de Dios. También algunos discípulos de esta parte tenebrosa han hablado de que en este siglo que empezamos la castidad debería ser compartida, la obediencia dialogada y la pobreza atenuada. Después, otro de los lemas favoritos de él es: hay que ir con los tiempos. Hay cosas para otros tiempos y cosas para estas. Tenéis que adaptaros al mundo. Y después diría: en realidad yo soy un símbolo. En realidad yo soy un símbolo. Y el demonio a veces, a través de posesos, dices: no ve
¿no ves que estoy loca? Que lo que necesito es un médico. A veces el demonio ha dicho eso a través del poseso. Incluso en un caso, en mitad del exorcismo, dijo el demonio, imitando la voz de la posesa: os voy a denunciar, llamad a la policía. La verdad es que tiene gracia el demonio denunciando al exorcista y llamando a la policía. También, hablando de esta faceta como instrumento de santificación, es curioso que en un caso de exorcismo dijo el demonio: yo vi al Hijo de tu Dios ser puesto en la tumba, no se levantó, añadió con rabia. Claro, aquí es uno de esos casos en que uno dice: veo muy claro cómo Dios permite esto para que la fe de todos los que estamos aquí se fortalezca. Que lo diga él mismo es una prueba fantástica. Todo esto que he estado diciendo antes, las frases, pues en realidad uno dice: pues ya está, si él dice esto, lo que hay que hacer es lo contrario. Y es verdad, él también actúa como maestro a la inversa, es el antimaestro. Si escuchamos lo que dice el mundo, la carne, el demonio, lo que hay que hacer es lo contrario. También ellos dan un magisterio que, bien entendido y puesto a la inversa, resulta el camino verdadero. Si él dice esto, pues habrá que hacer lo contrario. Si el demonio tiene tanto interés en decir no se levantó, lo dijo gritando horrible, pues está clarísimo, es una profesión de fe para cualquiera que tenga dos dedos de frente. Y después, también en la lucha contra el demonio, lo que he visto es que no es la cantidad de la oración lo que logra los efectos del exorcismo, sino la calidad. Vale más muy poco tiempo muy concentrado que mucho tiempo de un modo tibio. Y esto también es una enseñanza a través del demonio, muy importante. Es la intensidad. Lo que pasa es que también Dios le obligó a decirle a un demonio una vez, se lo obligó, que esto era así, pero que para rezar con más intensidad lo que había que hacer era rezar más. Si quieres rezar intensamente, reza más. Y cuando reces más, te darás cuenta de que hay momentos en los que rezas con más intensidad. Esto se lo obligó a decir un ángel a un demonio que teníamos en un caso de posesión. Y después, también como el tema que nos lleva aquí, instrumento en santificationis, cuando el sacerdote ora, pues cuántas veces hemos escuchado de la boca del poseso enseñanzas preciosas, maravillosas, como la luz que sale de las manos del sacerdote cuando ora y que nosotros no vemos, y que cualquiera de vosotros, cuando oráis por cualquier persona, aunque no lo veáis, sale algo hacia la persona. También hemos visto cómo oramos, no pasa nada, y cuando Dios determina la cantidad, digámoslo así, de oración, aunque deberíamos hablar de intensidad, de golpe se produce el efecto, en este caso la expulsión. Pues lo mismo sucede con el resto de las cosas. Lo aprendemos a través del demonio, pero vale para todo. Muchas veces la gente se desanima en la oración, y Dios tenía determinado un punto en el cual se hubiera producido lo que pedíamos, pero a veces nos desanimamos. Podría bastar con pedirlo todo una vez, solo una vez, cualquier cosa, y que ya Dios automáticamente lo concediera. Pero de hecho Dios ha organizado este mundo de la oración, etcétera, de forma que tenemos que insistir y con intensidad. Bien, pues estos son una serie de pensamientos que se me ocurren decir bajo este tema del demonio como instrumento de santificación. La verdad es que, puesto que Dios ha permitido no solo que conozcamos este mundo, sino que pueda actuar, y lo que es más, que en algunos casos concretos, como es en la posesión, este mundo se asome, directamente hable y se manifieste, hay que ver en ello una gran sabiduría de Dios, una sabiduría maravillosa, que nos enseña a través de todo, a través del bien y a través del mal,
Nosotros debemos aprender del bien, solo del bien, pero hasta el mal nos enseña, hasta los pecados que vemos en una persona nos enseña, hasta el odio del que persigue, todo es una enseñanza, todo es un acicate para la virtud, todo nos ayuda a la santificación, todo concurre para bien de los que aman a Dios, dice la Sagrada Escritura, todo, e incluso todo lo que ha tratado la conferencia ha sido como instrumento de santificación, pero incluso al final de los tiempos, cuando ya no haya posibilidad de santificación, el infierno, con todos esos seres sufriendo toda la eternidad, pues incluso entonces dará gloria a Dios. Los planes tan maravillosos, tan perfectos de Dios, eso dará gloria a Dios. Incluso para ellos será bueno existir, mejor que no existir, incluso para ellos, porque todo ser busca la existencia aunque sea doliente, y Dios en su misericordia permitirá que sufran pero que existan y que puedan también hacer actos de la naturaleza y que no sea tampoco siempre y en todo momento el sufrimiento en grado máximo. Siempre sufrirán, pero no. También hay gente que sufre aquí todo el tiempo en la tierra, aunque no tenga ninguna enfermedad, por su rabia, por su... Entonces, incluso entonces veremos el infierno y diremos, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho perfecto. Dios no odia nada. Dios ama a todo y a todos. Y a ellos les ama dándoles eso, permitiéndoles la existencia bajo la carga de sus pecados, que en algunas personas será un fuego espantoso, en todos será una terrible carga, un gusano que nunca muere. Pero Dios, la verdad es que es un artista maravilloso. La realidad teológica no solamente es lógica, sino que es bellísima, y ayuda a ver todo este mundo espiritual. Yo siempre pues me lo imagino como un gran tímpano de una gran catedral, y uno ve esa armonía, esa perfección, y uno se sabe parte de una esquinita, de un cuadro en todo ese tímpano, y dice, esto es maravilloso. Cualquiera de estas pequeñas partes del tímpano podremos contemplarla miles de años y no habremos acabado. Será más, porque fijaos que si Dios en una eternidad no podremos acabarla, si contempláramos el infierno, que ya en el cielo no nos interesará, si lo contempláramos, conocer en profundidad incluso el infierno de cada persona requeriría años. Ya no digo todo el infierno. Hasta el infierno es un mundo increíblemente variado, y hasta en él hay una armonía dada por Dios, les guste o no les guste. Hay un orden que no pueden transgredir ellos. Y todo esto lo pensamos y también se convierte en un motivo para amar más a Dios. Insisto en ello, puesto que es el tema de la conferencia. Si hubiera sido el ángel como instrumento de santificación, hubiera insistido en otros temas. Pero todo nos lleva a un mismo fin. Todo, así como se dice, todos los caminos llevan a Roma. En este caso, todo, hasta el mal más malo, nos lleva hacia Dios. Nos lleva a glorificar a Dios. Nos lleva a decir qué bien lo ha hecho todo. Qué bello es todo. Qué armonioso es todo. Hasta la desarmonía. Bien. Pues nada, en la parte de las preguntas podremos profundizar más en todos estos temas. Catholic.net Radio presentó El demonio como instrumento, con el Padre Fortea, de la colección La posesión y el demonio. Para nosotros tu opinión es importante. Comunícate radio@catholic.net. Es tiempo de escuchar. Catholic.net Radio